Entonces vamos a seguir conversando ya de los otros eventos vasculares agudos. El otro grupo que nos interesa mucho es el ACV hemorrágico, pues, ¿no? Perdón. Son los ACVs hemorrágicos. Como habíamos dicho, corresponde más o menos al 15% de todos los eventos vasculares cerebrales. De los ACVs hemorrágicos, vamos a dividirlos entre los parenquimales y vamos a tener a los subaracnoideos, hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Dentro de los intraparenquimales vamos a tener dos grupos, pues las hemorragias traumáticas, que en general son las más frecuentes. Si me dicen cuál es la causa más frecuente de un ACV hemorrágico, de hecho es la traumática, ya sea intraparenquimal, ya sea subaracnoidea. La causa más frecuente de un ACV hemorrágico a secas es la causa traumática. Si hablamos de las hemorragias espontáneas, como en este caso, y hablamos de una localización intraparenquimal, la causa más frecuente es la hipertensión arterial. La causa más frecuente. Pero si el paciente no es hipertenso, la causa más frecuente depende, ¿no? En jóvenes, pensar en malformaciones vasculares cerebrales. Y de estas malformaciones vasculares cerebrales tenemos a las malformaciones cerebrosas, que son las que más sangran, que las que más frecuentemente sangran. Tenemos a los cavernomas y a los angiomas venosos. Solo como clasificación, porque los angiomas venosos no suelen dar síntomas, no sangran, no provocan dolores de cabeza, no provocan absolutamente nada, ni crisis ni nada. Son totalmente asintomáticos y estos son los más frecuentes de ver, pues, ¿no? Es una malformación vascular, la más frecuente de ver, que no ocasiona ningún tipo de síntoma neurológico porque no se complica. Los cavernomas sí pueden sangrar y característicamente se ven en resonancia como palomita de maíz, pues, ¿no? Listo. Y si pensamos a malformaciones vasculares cerebrales, malformaciones arteriovenosas. Esas son las que más frecuentemente dan síntomas y síntomas severos o sangran muy fácilmente. Y en personas adultas mayores, si no tienen hipertensión arterial, pensar en angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide generalmente se presenta en pacientes adultos mayores que tienen un cierto grado de deterioro cognitivo o demencia, o ya tienen el diagnóstico de demencia, sobre todo de Alzheimer, pues, ¿no? Porque comparten la misma patogenia, pues, ¿no? El diagnóstico definitivo es por anatomía patológica, y casi nunca se suele hacer, ¿ya? Y se caracteriza por hemorragias lobares, generalmente, múltiples lobares, múltiples. Es decir, están en muchos lugares. Cuando se hace la tomografía, se ven en diferentes lugares. Puede ser en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital, y generalmente son más subcorticales. Pueden ser corticosubcorticales, pero más frecuentemente son subcorticales. En resonancia magnética se ven lesiones petequiales múltiples y hemorragias en diferentes estadios. Eso es lo característico, ¿sí? La angiopatía amiloide está en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos generalmente lobares, pues, ¿no? Lobares. Como le digo, pueden ser generalmente subcorticales. Ahora, la hemorragia por hipertensión arterial es otra cosa. Ahí vamos a ver. La hemorragia por hipertensión arterial afecta a otro tipo de vasos. Generalmente son vasos perforantes, vasos muy pequeñitos. Ahí donde se forman las alteraciones vasculares de Charcot y Bouchard, que se suelen romper por alteraciones de la presión arterial, ¿no?
Entonces, como se dan en vasos perforantes, disculpen que no puedo escribir bien, perforantes, generalmente son subcorticales, pero subcorticales a nivel de ganglios basales, por ejemplo, ¿sí? Puede ser a nivel de tronco encefálico, a nivel de tronco encefálico, a nivel de cerebelo. Pueden ser lobares también, pero es lo más raro, ¿no? No es lo más frecuente. Y en los perforantes, la localización más frecuente en ganglios basales es a nivel del putamen, pues, ¿no? Más o menos en un 40-50% de todos los casos. Putamen, puede ser tálamo también, pues, ¿no? Estoy olvidando el tálamo. Perfecto. Entonces, si tenemos un paciente con una hemorragia intracerebral espontánea y está asociada a hipertensión arterial, generalmente lo vamos a encontrar en estas localizaciones de vasos perforantes, en los ganglios basales, generalmente con más frecuente el putamen, puede ser tronco encefálico, tálamo, cerebelo, también pueden ser lobares, pero con menor frecuencia. En pacientes con hemorragia intracerebral espontánea que no son hipertensos, por ejemplo, si son jóvenes, vamos a encontrar algún tipo de malformación vascular. Estas malformaciones suelen ser más lobares, ¿no? Más frecuentemente lobares. Pueden estar en cualquier parte, pero más son lobares, ¿no? Y en adultos mayores la angiopatía amiloide, que puede localizarse en cualquier lóbulo del cerebro, pero generalmente son múltiples y más subcorticales, ¿sí? Listo. Entonces, eso en cuanto a la hemorragia intracerebral. El manejo principal en estos pacientes con hemorragia por hipertensión arterial es el manejo de la presión arterial. A diferencia de las metas en la presión arterial de los pacientes con isquemia, que debemos aguantarnos como a 180 o 200, los niveles de presión arterial en estos pacientes en la fase aguda debe bajarse de forma importante y rápida, a menor de 140-90. Eso es la gran diferencia que debe bajarse a menos de eso, porque si se mantienen niveles de presión arterial muy altos, el riesgo de crecimiento del hematoma es mucho más grande y eso deviene en un mal pronóstico para nuestro paciente. Entonces, lo que nos da el pronóstico principal aquí es el tamaño del hematoma, y esto se correlaciona también con los niveles de presión arterial. Por eso hay que controlarlo adecuadamente en la fase aguda, de inmediato. Listo. Entonces vamos a pasar a la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es mucho menos frecuente pues que la hemorragia intraparenquimal. Más o menos del 15% que representan, este será pues un 5% y estos son un 10%, ¿no? Suelen ser cuadros mucho más severos y una mortalidad muy alta que puede llevar incluso hasta el 70% si no son tratados inmediatamente. Igual, les recuerdo, dentro de las hemorragias subaracnoideas, la principal causa, la primera causa, como en todas las hemorragias, es la traumática, ¿no? Esa es la principal causa. Pero si me dicen que es espontánea, la principal causa es aneurismática. Me preguntan aquí cuál es la indicación de abordaje quirúrgico en hemorragia intraparenquimal. Depende. Si la hemorragia intraparenquimal está supratentorial, que quiere decir en los lóbulos frontal, parietal, temporal, se opera siempre y cuando el hematoma tenga un volumen mayor de 30 centímetros cúbicos o si hay signos de hipertensión endocraniana, pues, ¿no? Desviación de línea media, signos de hipertensión endocraniana. Pero si el hematoma es y más de 3 centímetros ya es indicación quirúrgica, ¿no? Porque puede comprometer rápidamente al tronco encefálico. ¿Sí? Listo. Entonces seguimos con la hemorragia subaracnoidea. Decíamos que la causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea espontánea es la hemorragia por ruptura de aneurismas intracerebrales. Generalmente son únicos los aneurismas, solamente en un 20% pueden ser múltiples,
Y recordemos pues de que se pueden asociar a poliquistosis renal, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué factor es muy importante para el crecimiento de las aneurismas? La hipertensión arterial no controlada, ¿no? Para el crecimiento, más no para la ruptura. Ahora, ¿qué es la localización más frecuente? Los aneurismas se localizan en la arteria comunicante anterior con mayor frecuencia, más o menos, y muy parecido por ahí en frecuencia en la comunicante posterior, ¿no? En el segundo lugar más importante. Primero, segundo lugar más importante. La clínica es lo que siempre preguntan y lo siguen preguntando mucho. Generalmente son pacientes jóvenes sin ningún antecedente de cefalea previo, que se encuentran realizando algún tipo de actividad física o algún esfuerzo. Siempre se habla de alguna maniobra de Valsalva, ¿sí? Por actividad física o algún esfuerzo físico. Después de ello, o en el contexto de ese esfuerzo, presentan una cefalea súbita, muy intensa, súbito, muy intensa, muy intensa. La más intensa de su vida. Puede asociarse a trastorno de conciencia transitorio, y en la clínica vamos a encontrar signos meningios, ¿no? Una rigidez de nuca, que es meningismo, ¿no? Por el sangrado subaracnoideo, es un meningismo. Eso es lo más característico en nuestro paciente, eso es lo que tenemos que sospechar en este tipo de pacientes, ¿no? Su rigidez de nuca. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes? De elección tenemos que hacer una tomografía, sí o sí. Es el examen de imagenológico de elección para poder distinguir de otro tipo de patologías. Entonces, la hemorragia subaracnoidea puede verse en la mayoría de los casos solamente con la tomografía simple, ¿sí? Si es que no se ve en la tomografía, pasamos a hacer punción lumbar, que es un examen muy sensible y muy específico, sobre todo dentro de las 72 primeras horas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la punción lumbar si es positiva? Crenocitos, ¿no? Es decir, son eritrocitos que se encuentran, que han sangrado pues a nivel del cerebro, y al pasar por la barrera hematoencefálica, al pasar a través de toda la médula, van a sufrir algunas deformaciones y por lo tanto van a estar así, van a presentarse como crenocitos. Si nuestra punción lumbar es negativa, tenemos que pensar en otras causas, pues, ¿no? En otras causas. Ahora, si nuestra punción lumbar es confirmatoria por tomografía, ya confirmamos el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, nos toca buscar cuál es la causa. Como dijimos, la primera causa es el aneurisma, vamos a tratar de buscar el aneurisma. ¿Y cómo lo buscamos? A través de una angiotomografía o el gold estándar, que sigue siendo la panarteriografía cerebral, ¿no? Se puede hacer de inicio una angiotomografía, pero tiene ciertas limitaciones, porque pueden pasarse algunos aneurismas que sean muy pequeñitos, menores de 3 milímetros, no se pueden ver. Entonces sigue siendo el gold estándar la panarteriografía cerebral. Es más, si en algún momento nuestro paciente, a pesar de hacerle una panarteriografía cerebral, sale negativo y tenemos la alta sospecha de algún aneurisma, lo que tenemos que hacer es repetir una nueva arteriografía cerebral, generalmente entre la segunda y tercera semana del cuadro. Porque suele pasar de que este aneurisma o se trombosa o por el vasoespasmo se oculta, entonces hay que volver a repetir para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un poquito despacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento que corresponde al aneurisma, ¿no? El clipaje del aneurisma o la embolización del aneurisma según corresponda a los síntomas y a la presentación clínica. ¿Y qué complicaciones pueden tener? Eso también lo han preguntado varias veces. Tenemos las complicaciones médicas, que es la hiponatremia asociada a un SIHA, y las complicaciones asociadas al aneurisma o al sangrado, la hemorragia subaracnoidea, que es la hidrocefalia,
generalmente es aguda y debe tratarse con una derivación externa. Tenemos al resangrado, que es la causa principal de mortalidad y suele darse durante la primera semana o a principios de la segunda semana, ¿no? Y el tratamiento del resangrado es el clipaje, el tratamiento definitivo del aneurisma. Y la otra complicación es el vasoespasmo, pues, ¿no? Y esta complicación es la que da más morbilidad, es decir, secuelas, más morbilidad. Esta suele presentarte entre el 5º y el 8º día o más frecuentemente después de la segunda semana. Tratamiento nidipino por 21 días, nada más que por 21 días. ¿Ya? Y algunas hablan todavía de la terapia triple H, que se trata pues de mantener la presión arterial un poco elevada, hemodilución, dice, con hidratación, con bastante hidratación, y y bastante hidratación, ¿ya? Entonces, presión arterial elevada o hipertensión lo ponen, hemodilución e hidratación persistente para manejar el vasoespasmo. Listo. Entonces vamos a pasar a responder las preguntas relacionadas que tenemos por aquí. Dice, ¿qué opino? No está aprobado, ¿no? O sea, dentro de las preguntas que hacen en el banco, todavía figuran esta terapia triple, pero realmente en las nuevas guías ya no se utiliza eso, ¿no? Ustedes me dicen, no, ya no se usa, ¿no? No es adecuado, ¿no? No es adecuada esa terapia. Pero para efectos de su examen todavía se usa. Ya. Dice, la alexia sin agrafia aparece en lesiones de, a ver, chicos, por favor. Alexia sin agrafia, perfecto. Arteria cerebral posterior muy preguntado, no les puede fallar, por favor. Arteria cerebral posterior. Alexia con agrafia la encontramos en lesiones de arteria cerebral media, excelente. Excelente. No podemos fallar en esas. Luego, el factor de riesgo más importante de los accidentes cerebrovasculares es la hipertensión arterial. Perfecto. De los modificables y de los no modificables, la edad, no se olviden. Excelente. La CB puede ser, ¿de qué tipo dijimos? Puede ser aterotrombótico, puede ser cardioembólico, puede ser lacunares o criogénicos, ¿no? Lo que ya habíamos conversado. Los más frecuentes son los aterotrombóticos, ¿sí? Más o menos en un 20%. Se asocian a factores de riesgo cardiovascular como diabetes, dislipidemia, hipertensión también, y a una enfermedad carotidia sintomática. El tratamiento de estos es con antiagregación, ya sea con aspirina o con clopidogrel. ¿Sí? Solamente para recordarles, los cardioembólicos, el tratamiento definitivo es con anticoagulación. Y no se olviden que la causa más frecuente y mayor mencionada es la anticoagulación, ¿no? Les puse ahí la fibrilación auricular. ¿Ya? Y no se olviden de los momentos en los que se debe anticoagular, les repito porque ya ha sido pregunta de examen. De acuerdo al NIS, generalmente entre el 3 y el 8, ¿sí? Al tercer día, si tiene un NIS entre 8 y 15, al sexto, si tiene un NIS ¿sí? Perfecto. La conversión de un infarto blanco en rojo, o sea, quiere decir cuál es más frecuente la transformación hemorrágica, ¿no? ¿En qué es más frecuente? En los ACVs de causa cardioembólica, principalmente, ¿no? Por el tipo de coágulo que tiene. Generalmente dan esta transformación hemorrágica de forma muy temprana. Y si son extensos, como me ponen ahí, también, pues, ¿no? Si son muy extensos, también tienen mucho riesgo de hacer transformación hemorrágica, pero mucho más si son de etiología cardioembólica, ¿ya?
¿Qué es lo que falta, doctora Fiorella Castillo? ¿Qué es lo que no entendió, por favor? Bueno, pasaremos, me escriben para repetir lo que haga falta. No, si me lo escribe, atendemos a la duda, porque no sé en qué momento fallé, porque a veces ya, el NIS. El NIS, no se olviden del NIS. Para iniciar la anticoagulación, si nuestro NIS es de 3 y menor de 8, inicia la anticoagulación al tercer día de inicio de los síntomas. Si el NIS es de 8 a 15, inicia el sexto día. Si es mayor de 16, al día 12. Y si el paciente ha tenido una isquemia transitoria, un TIA, inicia inmediatamente. ¿Ya? Listo. Eso preguntaron. El infarto cardioembólico afecta con más frecuencia, ¿cuál? Al territorio de la arteria cerebral media, de todas maneras. Podemos identificar un ACV en el territorio de la arteria cerebral anterior cuando el ictus presenta ¿qué? O sea, ¿qué síntomas va a tener un paciente por afectación del territorio vascular anterior? Pues, ¿no? Va a ser una hemiparesia contralateral, apredominio crural, muy bien. Perfecto, ¿qué más? Hemiparesia contralateral, apredominio crural, ¿qué más? No relajación de esfínteres, lo correcto es trastorno esfinteriano. Probablemente tu paciente pueda necesitar usar sonda vesical, un trastorno esfinteriano, excelente, y un trastorno de conducta, como ya habíamos hecho, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Infarto aterotrombótico. El infarto aterotrombótico afecta con mayor frecuencia el territorio de, también, la arteria cerebral media, ¿no? Pero está más descrito la izquierda, por algún motivo. Sí, ambos, claro, en ambos es la arteria cerebral media, porque es la arteria de mayor tamaño, de mayor calibre y de mayor distribución. Por eso es que se afecta más, de todas maneras. Y listo. Del hemisferio dominante, así es. La primera prueba a realizar ante la sospecha de ACV es tacto, ¿no? En general, si yo tengo un paciente en el que sospecho de algún tipo de enfermedad vascular cerebral, ¿qué es lo que vamos a hacer? La tomografía. De todas maneras, la tomografía cerebral sin contraste. Ahora, recordemos que en la tomografía cerebral de inicio lo que queremos ver es que, por ejemplo, este síndrome focal no corresponda a algún tipo de hemorragia o algún tipo de tubación, pues, ¿no? Ahora, y esto han preguntado, me parece, en el ENAM, en el último ENAM que hubo, en la tomografía cerebral, las lesiones posangrado, las hemorragias, se van a ver hiperdensas, y las lesiones isquémicas se van a ver hipodensas. ¿Ya? Para que lo sepan y quede claro. La TAC es siempre mejor que la resonancia en el diagnóstico de ACV. Mejor no siempre, ¿no? Digamos que como prueba inicial, por lo rápido que se puede realizar este examen, sí, es de todas maneras nuestro examen de elección para un manejo inicial del paciente. Para algunas situaciones específicas, la resonancia nos puede ayudar un poco más. Por ejemplo, si pensamos que tal vez es un síndrome conversivo, la tomografía no nos va a dar cambios de isquemia hasta después de las 24 o 48 horas. Entonces ahí nos conviene una resonancia magnética en la fase de difusión, pues, ¿no? De difusión, por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, el paciente llega aparentemente con un tiempo de enfermedad entre 4 y 6 horas y no es muy bien definido por los familiares o por él mismo, también la resonancia magnética nos va a dar cambios mucho más tempranos y nos va a decir aproximadamente si
si tiene un tiempo corto de enfermedad. Igual, resonancia por difusión, ¿no? Cuando no sabemos muy bien el tiempo de inicio de los síntomas. En los ACVs que son muy pequeñitos, generalmente los que son de menos de 5 centímetros, 0.5 centímetros, no suelen verse por tomografía, es casi imposible, o los que se localizan en fosa posterior, muy difícilmente se ven por tomografía. Para esto se pueden ver mejor por la resonancia. ¿Sí? Listo. Los estudios de un infarto lacunar antiguo se realizan generalmente con resonancia, ¿no? En resonancia, porque en tomografía va a ser bastante difícil nosotros poder diferenciar cuál es un infarto antiguo de uno reciente. En cambio, en esta secuencia que yo les converso de la difusión, se puede alterar de forma muy temprana y solo permanecer esta alteración hasta por 30 días. O sea, si un infarto es reciente, va a estar esa manifestación solamente por resonancia, igual por difusión. Un infarto de la cuna reciente sí se puede ver, pero si tú me pides diferenciar de uno antiguo, es un poco más difícil de diferenciarlo, ¿no? De ver se ve. Claro. La indicación de anticoagulación en la fase aguda del ictus son, y lo repetimos porque ha sido pregunta. Entonces, indicación de anticoagulación, no se olviden, pacientes con etiología cardioembólica, fibrilación auricular, valvulopatías, infartos de miocardio previo, valvulopatía miocárdica. Repetimos, de acuerdo a nuestro NIS, no se olviden, de 3 a 7 o menos de 8 al tercer día, iniciamos anticoagulación. 8 a 15, ¿no? Al sexto día, y más de 16, o igual, mayor o igual a 16, al 12º día. No se olviden, se van duplicando, ¿no? Los días. Y generalmente lo que usamos es warfarina, ¿no? Existen otros nuevos anticoagulantes orales que también pueden darse, los NOAC se dicen, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales. Y estos pueden darse en pacientes con alguna etiología cardioembólica siempre y cuando no haya valvulopatía cardíaca, pues, ¿ya? A los que tienen valvulopatía cardíaca sí, definitivamente solo warfarin. Listo. Ante un paciente joven no hipertenso con hematoma lobar, ¿qué debemos sospechar? ¿Qué debemos sospechar? Perfecto. Malformación malformación vascular en general, ¿no? Malformación vascular cerebral. Pero sí, trauma, pero no nos dice que ha tenido algún traumatismo, pues, ¿no? Si es una hemorragia espontánea y tiene un hematoma lobar, pensamos pues en una malformación vascular cerebral, y a la cabeza, pues, digo, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas. Si hay la malformación vascular intracraneal más frecuente, ¿cuál es? El angioma venoso, ¿no? El angioma venoso, que no sangra, no da crisis, no da cefalea, no da nada. No se le hace nada tampoco, se lo miran. La malformación vascular intracraneal sintomática más frecuente, ¿cuál es? La malformación arteriovenosa, ¿no? Perfecto. Perfecto. Quisiera hacer un receso de 5 minutos, por favor. 5 minutos nada más, si me permiten, para tomar un poquito de agüita. ¿Ya? Ustedes también. Ya, perfecto. Descansamos 5 minutos. Perfecto. Ya están todos. A ver, dos presentes más para ya ir empezando. Ya, perfecto. Reiniciamos porque es muy amplio, todo es muy amplio. Y quiero que esta parte de vasculares les quede muy, muy bien, muy clara. ¿Ya? Listo. Entonces, acá vamos a aprovechar este pequeño espacio que nos queda. Tenemos que aprovechar ese pequeño espacio que nos queda, porque vamos a hablar un poquito, ¿no? De las hemorragias, pero de origen traumático. Las más preguntadas, pues, ¿no? Las hemorragias intracerebrales de origen traumático. De las que más preguntan, ya saben ustedes, pues, ¿no? Son la hemorragia subdural
y la hemorragia epidural. ¿Sí? Generalmente estos están asociados a traumatismos muy severos, ambos. Sin embargo, dentro de la hemorragia subdural hay un acápite relacionado a traumas más suaves, pero en pacientes muy susceptibles, ¿ya? Vamos a ir conversando primero los traumas muy severos. Realmente traumatismos muy severos, en los pacientes con hemorragia subdural, que van a manifestar un trastorno de conciencia generalmente desde el inicio con un cuadro muy severo y mortalidad muy alta, si es que no es intervenido quirúrgicamente desde el inicio, ¿no? desde forma temprana. En tomografía, ¿qué es lo que vamos a ver? En la tomografía, en la hemorragia subdural, vamos a ver un hematoma en esta forma, ¿no? En semiluna. Se da, como sabemos, por afectación de vasos venosos cerebrales. Y la mortalidad, como le digo, es incluso mayor que en el hematoma epidural por la instalación. Como les dije, dentro de los hematomas subdurales pueden ser también en pacientes que no necesariamente tienen un traumatismo tan severo, pueden ser sino pacientes muy susceptibles. Dentro de ellos encontramos los pacientes ancianos, que por ejemplo toman anticoagulación, antiagregación crónica, pacientes cirróticos, pacientes alcohólicos, ¿sí? Que sufren alguna caída muy suave y en vez de presentar un cuadro tan agudo como estos pacientes, lo que van a hacer es cuadros más bien subagudos, larvados, en 1 o 2 semanas, que pueden presentarse como trastorno de conciencia, alguna focalidad contralateral al hematoma, y a veces en ancianos solo deterioro cognitivo, trastorno de la marcha. Entonces, en este tipo de pacientes la sospecha tiene que ser muy alta y en la tomografía se va a ver pues el hematoma subdural, pero ya no con tanta hiperdensidad como en el agudo, ¿no? Ya se va a atenuar un poco y puede volverse incluso isodemos. Esos son los hematomas subdurales subagudos o crónicos. Listo. En cambio, en los hematomas epidurales, que sí necesariamente se relacionan a traumatismos muy severos, vamos a presentar, pues, en la tomografía una imagen como lente biconvexa, pues, ¿no? También salió bien grande. Y aquí, se da, como ya sabemos, por la ruptura, por la lesión de la arteria meningia media, pues, ¿no? Entonces, es un vaso arterial. Clínicamente, en estos pacientes, después de sufrir el traumatismo, van a tener un espacio de lucidez, es decir, van a recorrer la conciencia de forma transitoria y luego progresivamente va a comprometerse la conciencia hasta un estado de sopor o coma severo que puede prevenir sobre la muerte, ¿no? También es un cuadro muy severo que es quirúrgico de todas maneras. Este espacio lúcido se llama el espacio lúcido de Petit, muy característico de las hemorragias epidurales, como ya hemos conversado, ¿sí? Y bueno, aquí en otro pequeño espacio que tenemos, solo una pequeña mención a las trombosis venosas cerebrales. Son casos mucho más raros, ¿sí? En pacientes generalmente mujeres o en personas con algún estado de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, en neoplasia, síndrome nefrótico, algún tipo de vasculitis, con trastornos de la coagulación, protrombóticos, pues, ¿no? En mujeres muy frecuentemente asociado al uso de anticonceptivos orales, ¿ya? Suele presentarse de forma larvada, no suelen cuadros tan agudos. Suelen ser cuadros que se presentan incluso en semanas, 2, 3 semanas. Principalmente cefalea subaguda, de moderada intensidad que se asocia a trastorno visual transitorio, ¿no? Una cefalea con signos de hipertensión endocraniana, ¿ya? Y luego manifiestan de forma aguda algún signo focal porque esta trombosis produce pues ya la hemorragia, pues, ¿no? de la zona.
Ahora, otro tipo de trombosis venosas son las que se generan por cuadro o asociados a cuadros infecciosos bacterianos, pues, ¿no? Por ejemplo, muy frecuentemente se afecta el seno cavernoso. Y recordemos, pues, que el seno cavernoso es una estructura que está junto a muchas otras muy importantes. El seno cavernoso está muy cerca de la arteria carótida y de nervios craneales. Por aquí muy pegadito está el 6, por acá está el 3, por acá está el 4, perdón, el 4 y el quinto 1, pues, ¿no? El quinto 1 y más abajo está el quinto 2, ya no me sale. Entonces, van a presentar característicamente estos pacientes una triada cuando hay una trombosis seno-cavernoso, incluso una tromboflebitis, va a haber pues una oftalmoparesia por compromiso de los oculomotores, va a haber proptosis del lado lesionado, el lado afectado y quemosis, ¿no? Y si hay fiebre y algún otro síntoma de infección por ahí, pensar pues de que la causa es secundaria infección, ¿no? El tratamiento con antibióticos adecuados es lo más indicado en estos pacientes. En cambio, en esos pacientes con otros tipos de etiología, el tratamiento es con anticoagulación inmediata, ¿no? O si hay signos de hipertensión endocrinal severa. Listo. Seguimos, por favor, ya para ver hoy todas las preguntas de vasculares. Perfecto. La causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea es, si me dicen la causa más frecuente es la traumática, ¿no es cierto? Si es espontánea, la causa más frecuente es la aneurismática. Excelente. La primera prueba diagnóstica ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea es la tomografía cerebral sin contraste. Es la primera. La prueba más sensible para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es la punción lumbar, ¿no? Porque acá dice para el diagnóstico de hemorragia, ¿no? O sea, antes de hacer cualquier otra cosa, para confirmar que hay algún tipo de sangrado a nivel subaracnoideo, lo más sensible es la punción lumbar. Como les digo, dentro de las 72 horas es bastante sensible y llega a tener una especificidad incluso del 90% o un poco más, ¿ya? Utilizamos la punción lumbar ante la sospecha de HCA, ¿cuándo? ¿Cuándo la usamos? Cuando tenemos un paciente que tiene la clínica, ¿no? Clínica sugestiva, no se olviden, cefalea súbita intensa asociada a maniobras de Valsalva más rigidez de nuca, tenemos la clínica sugestiva, más, como dice aquí su colega, tomografía cerebral negativa. Inmediatamente punción lumbar, ¿no? ¿Y qué buscamos? Los crenocitos. El diagnóstico definitivo de los aneurismas cerebrales es, o sea, una vez que ya identificamos la hemorragia a través de los otros exámenes, queremos saber si esto es por la ruptura de algún aneurisma. Entonces, ahí sí, de todas maneras, como ya dijimos, la panarteriografía cerebral o la arteriografía cerebral sigue siendo el gold estándar, ¿no? Y como yo les decía, podría salir negativo en la fase muy aguda, sí también. Por lo tanto, dentro del protocolo se debe, si es que es negativo al inicio, se debe repetir más o menos entre la segunda y tercera semana del cuadro, ¿no? Ahí recién podemos decir que hay algo o no. Región arterial donde más se sufren los aneurismas cerebrales, ya dijimos, la arteria comunicante anterior, ¿no? Y en segundo lugar, la posterior, la arteria comunicante anterior. Acá no se confunden porque veo que su colega pone arteria cerebral anterior, esa es otra, ¿eh? Arteria comunicante anterior. ¿Ya? No se vayan a confundir, porque si les ponen en las opciones arteria cerebral anterior y arteria comunicante anterior, ahí nos podemos confundir, no se olviden, son las comunicantes, ¿ya? Listo. El resangrado, como dijimos, es una de las complicaciones
más severas porque es la principal causa de mortalidad, como le dijimos, se puede dar durante la primera semana de la enfermedad. Y se previene con el tratamiento definitivo del aneurisma, es decir, ya sea clip o coil, pues, ¿no? Es decir, el clipaje o la embolización del aneurisma. ¿Ya? Entonces, durante la primera semana. Y el tratamiento, para evitarlo, el tratamiento definitivo del aneurisma. Listo. El vasoespasmo se produce generalmente a partir del octavo día, a partir de la segunda semana de la enfermedad. Se previene con nimodipino, que se debe dar solo 21 días, y se puede tratar, como ya les dije, para efectos de su examen, con la presión arterial, manteniendo un poco de presión arterial alta, la hemodilución y la hidratación aumentada. Pues, ¿ya? Listo, excelente. Las complicaciones neurológicas del HCA, ¿cuáles son? La hidrocefalia, que se debe tratar de forma aguda con derivaciones. Las complicaciones neurológicas, no las médicas. Las neurológicas, el resangrado, vasoespasmo, ¿no? Y de las médicas, como ya dijeron por ahí, el CIHAP, que se traduce en la hiponatremia, pues, ¿no?